Esto sucedió cuando estaba creciendo a finales de los años 90. Mi familia vivía en los suburbios y había mucho bosque alrededor. Los fines de semana solía explorar algunos de los senderos y arroyos. No era el niño más popular en la escuela en ese entonces. Había algunos chicos en mi escuela secundaria con los que era algo amigo, pero parecía que no era realmente miembro de su grupo. Uno de esos chicos era Brent. Era más grande que nosotros, y creo que podría haber estado un año por encima del resto de nosotros. Es posible que haya repetido un año porque tampoco era el más inteligente. Era al menos 15 centímetros más alto que el resto de nosotros, con cabello castaño desaliñado. También estaba un poco pasado de peso, pero fuerte. Un viernes por la tarde a finales de octubre, estaba a punto de irme a casa de la escuela. Estaba en la acera que conducía al estacionamiento cuando Brent se me acercó. Me dijo que uno de los chicos encontró una vieja casa abandonada en el bosque y todos iban a revisarla esa noche. Me invitó a venir. Estaba bastante emocionado de que decidieran incluirme, porque normalmente me dejaban fuera de cosas así. Traté de aparentar tranquilidad y le dije a Brent que estaba dentro. Él me dijo que nos encontráramos a las 8 p.m., en la esquina de las calles Main y Popper en nuestro pueblo, un lugar cerca del bosque. Después de cenar, le dije a mi mamá que iba a salir con algunos amigos, pero no le di más detalles. Era común en ese entonces. Mis padres realmente me dejaban ir a cualquier parte sin mucha información. Caminé por la calle sintiéndome emocionado. Llevaba mi mochila que tenía una linterna, una sudadera extra y unas cervezas que le había robado a mi papá. Llegué temprano, pero cuando llegué al lugar pude ver que Brent ya estaba allí esperando. «Hey, ¿dónde están los demás?», pregunté. «Estarán allí, vamos», dijo él. Estaba un poco confundido, pero seguí su liderazgo. Nos adentramos en el bosque y cuando lo hicimos, se puso muy oscuro. El sol casi se había puesto y no había luna. Además, los árboles eran lo suficientemente densos como para que la luz de la luna apenas ayudara. De todos modos, no entendía por qué no podíamos esperar a los demás. Todos vivían bastante cerca, así que no sabía cuál era la prisa. Aún así, estaba feliz de estar allí y esperaba mostrarles lo genial que era por tener cerveza. Mientras caminábamos, sostenía mi linterna mientras Brent llevaba un machete. Definitivamente no era necesario para esos bosques, pero de vez en cuando cortaba algún arbusto con él. A medida que el sol desaparecía, la temperatura bajaba, así que me puse mi sudadera extra. Caminamos durante unos 30 minutos y apenas dijimos una palabra, para ser honesto. Brent probablemente era el chico con el que menos congeniaba, así que era extraño que decidiera invitarme. Pero se suponía que todos estarían allí, así que pensé que no importaba realmente. Seguimos adelante, pero no había señales de ninguna casa abandonada. Cuanto más nos adentrábamos en el bosque, más incómodo me sentía. No era solo que estuviéramos perdidos, que claramente lo estábamos, sino que algo en la situación no estaba bien. Le pregunté a Brent cuánto más lejos estábamos y sugerí que tal vez deberíamos volver. Él desestimó mis preocupaciones insistiendo en que estábamos cerca, pero a medida que continuábamos, se volvió innegable que estábamos vagando sin rumbo. Luego entramos en un claro en el bosque. El sendero era apenas visible, pero nuestras luces eran brillantes. Había una pequeña fogata que parecía haberse usado recientemente. También había un montón de latas de cerveza vacías, así como algo de basura. Brent dejó de caminar y se volvió hacia mí, pero no dijo nada. ¿Esto es todo?, murmuré. Él no respondió, pero mantuvo contacto visual. La hoja de su machete estaba captando el brillo de mi linterna, lo que me recordaba que lo tenía. Para entonces, era completamente oscuro y nuestras linternas eran lo único que nos mantenía alejados de la oscuridad total. Me sentía asustado en ese momento y empecé a preguntarme si realmente había una casa abandonada. Después de un minuto extremadamente incómodo, Brent de repente se volvió hacia mí, se lanzó hacia mí y me derribó al suelo. En cuestión de segundos me tenía atrapado y el machete me presionaba la garganta. Dejó caer su linterna en el suelo y quedó junto a mí. Todo sucedió tan rápido que apenas supe que me golpeó. Recuerdo suplicarle que me soltara, pero no puedo recordar las palabras exactas. Justo cuando estaba a punto de golpearme, apagué mi linterna y alcancé y apagué la suya también. En ese momento no podíamos ver nada. Estaba completamente oscuro. Él seguía sobre mí, pero la repentina pérdida de luz debe haberlo confundido y pude retorcerme para salir.
Brent estaba respirando pesadamente, así que sabía dónde estaba. La oscuridad era desorientadora, pero no me atreví a encender mi luz hasta que supe que podía alejarme de él. Brent me atrajo allí para matarme. No tengo dudas de eso. Caminé en una dirección básicamente al azar en completa oscuridad. Brent empezó a gritarme como un animal. Miré hacia atrás, pero no pude ver nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que él no debía haber encontrado su linterna después de nuestra pelea. De lo contrario, la habría encendido y habría venido a buscarme. Sabía que estaba atrapado allí sin luz. No había forma de que pudiera encontrar su camino de regreso. Seguí caminando en la oscuridad. Lo único que intentaba era alejarme de Brent. Eventualmente sus gritos se volvieron más silenciosos y me sentí lo suficientemente seguro como para encender mi linterna. Sorprendentemente no estaba lejos de un sendero. No pasó mucho tiempo antes de que pudiera orientarme y empezar a caminar en la dirección correcta. Me llevó más de una hora, pero finalmente llegué a la calle. Para entonces estaba bastante sacudido. Fue entonces cuando noté que me había orinado encima. En lugar de ir directamente a casa, fui a un parque local y bebí las 2 cervezas que estaban en mi mochila. Luego solo me senté y esperé. Para la medianoche finalmente decidí ir a casa. Mientras caminaba por la acera comenzó a llover. Para cuando llegué a casa, estaba lloviendo a cántaros y hacía frío. Estaba feliz de entrar. Tan pronto como entré en mi casa me sentí aliviado de que mi familia pareciera estar ya en la cama. No quería que nadie me viera así, y no quería hablar con nadie. Subí las escaleras en silencio y me desplomé en mi cama. Me desperté a la mañana siguiente con un dolor de cabeza enorme y tal vez una ligera resaca por las cervezas. Parecía una pesadilla, pero sabía que era verdad. Tenía rasguños en los brazos para probarlo. Cuando salí al suelo mojado, finalmente me di cuenta de que Brent podría haber estado allí toda la noche bajo la lluvia fría. Sabía que no tenía una luz, pero pensé que tal vez podría haber encontrado su camino de regreso de todos modos. Tenía demasiado miedo de meterme en problemas, así que no le dije nada a nadie. Solo esperé. Para cuando llegó el lunes, todos en nuestro pueblo sabían que Brent estaba desaparecido y no dije una palabra sobre lo que sucedió entre nosotros. Sabía que él no le había contado a nadie tampoco, así que debía estar libre de problemas. No fue hasta la primavera siguiente que finalmente descubrieron su cuerpo. No estaba lejos de ese campamento donde me atacó. La muerte fue considerada un accidente y nadie sospechó que yo tuviera algo que ver con ello. Para ser honesto, lidié con cierta culpa durante varios años después de que esto sucedió, pero desde entonces lo he aceptado. Estaba tan conmocionado por lo que sucedió que realmente nunca pensé en pedir ayuda hasta que probablemente fuera demasiado tarde de todos modos. Incluso después de lo que me hizo, nunca deseé esto para él. Tal vez le debo algo a la familia de Brent para que sepan lo que realmente le sucedió, pero de una manera que podría causar aún más dolor considerando lo que él hizo. Tengo 25 años y aunque estos eventos ocurrieron hace 11 años, todavía los recuerdo claramente como si fuera ayer. Esto es, con mucho, lo más espeluznante que he experimentado. Cuando tenía 14 años, mi familia se mudó fuera de la ciudad a una casa situada en medio de un campo de caña de azúcar. Había un camino de tierra que conducía desde la carretera principal hasta el frente de nuestra casa, y los lados y la parte trasera estaban rodeados de caña. Mis padres me llamaban maniático del fitness porque el ejercicio era lo mío. Llevaba a mi perro, cuyo nombre era Jet, a correr temprano por la mañana y tarde por la noche todos los días. Como acabábamos de mudarnos a esta casa y estaba rodeada de caña, tuve que encontrar una nueva pista para continuar mi rutina. Nuestra casa tenía 2 pisos, y la ventana de mi habitación daba al frente de nuestra casa, así que podía ver la carretera principal. Después de mover mis cosas y instalarme en mi habitación, noté mirando por la ventana que había un camino de tierra al otro lado de la carretera principal. Pensé que era perfecto para correr. Eran aproximadamente las 5:30 de la tarde, la hora habitual en la que salía a correr, así que decidí explorarlo. El camino era largo y estrecho, apenas cabía un auto. Había filas de caña a ambos lados que se elevaban mucho más allá de mi cabeza. Había estado corriendo durante unos 15 minutos,
y al mirar hacia atrás ya no podía ver la carretera principal. El camino era recto, pero luego giraba ligeramente, llevándome hacia otra casa. Solo podía ver el techo de esta casa a lo lejos porque la caña era muy alta. A medida que me acercaba, noté a un niño pequeño con una camiseta roja sentado en el techo. Parecía tener unos 5 o 6 años. Recuerdo pensar, ¿cómo demonios llegó allí arriba? ¿Sus padres saben que está ahí arriba? Para que el techo fuera visible por encima de la caña, obviamente era una casa de 2 pisos. Dejé de correr y llamé a mi perro, que iba corriendo unos metros adelante de mí. Nos dimos la vuelta para regresar a casa. No tenía interés en ir hasta esa casa por si acaso era entrar sin permiso en propiedad privada, o tal vez también tenían perros, y el mío no se llevaba bien con otras mascotas. Cuando llegué a casa, mi papá estaba sentado en el sofá viendo televisión. Le pregunté si conocía a la familia que vivía en el camino de tierra opuesto. Me dijo que nadie vivía allí. Tiene que haber gente que vive allí. Acabo de ver a un niño pequeño sentado en el techo, le dije. Mi papá me miró y frunció el ceño como si no me creyera. No, Sammy, nadie vive allí. Solía ser una casa de trabajo que los agricultores usaban para almacenar sus tractores y equipos de trabajo, explicó mi papá. Estaba tan confundida, cuestionando si había imaginado al niño sentado allí arriba. Mi hermana de 12 años salió del baño secándose el pelo con una toalla. Valentina, ven a correr conmigo por la mañana, insistí. ¿Por qué?, preguntó ella. Porque necesito ver si solo estoy imaginando algo, dije. Ella estuvo de acuerdo en venir. A la mañana siguiente llevé a Valentina a correr. Dejamos al perro en casa por si acaso realmente había gente viviendo allí. ¿Qué estabas imaginando?, preguntó. Ayer fui a correr por este camino y al final había una casa con un niño pequeño sentado en el techo, le expliqué. Entonces papá dice que nadie vive allí y me está molestando. Entonces papá está diciendo que el niño era imaginario, dijo ella con sarcasmo. Cuando nos acercamos lo suficiente como para que el techo fuera finalmente visible, no había niño pequeño a la vista. Vayamos hasta la casa entonces, dijo Valentina y la seguí vacilante. Cuando llegamos cerca quedó bastante claro que no podía haber nadie viviendo allí. Para tratar de describirlo lo mejor que puedo, era una casa grande de 2 pisos cubierta de manchas negras como si hubiera sido quemada una vez antes. Tenía 3 grandes huecos cuadrados en la parte delantera que claramente solían ser ventanas. Las escaleras para entrar estaban en la parte trasera de la casa, y detrás de eso había un pequeño lago de color oscuro. Definitivamente parecía abandonada, y como si no se hubiera usado en muchos años. Mi papá tenía razón en que alguna vez fue un lugar de almacenamiento para los agricultores. Alrededor del patio había neumáticos viejos, tractores y autos. En toda honestidad, todo el lugar era realmente espeluznante. Va a ser muy extraño, pero ¿tienes una mala sensación de algún tipo?, pregunté a mi hermana. Valentina me miró por un momento antes de estar de acuerdo. Sammy, ¿ese es el niño pequeño?, dijo, su voz temblaba. Antes de que tuviera la oportunidad de preguntar, Valentina señalaba hacia una pequeña habitación en la planta baja a través de un agujero roto en la ventana. A través de la ventana, había un niño pequeño sentado allí. Ambas nos quedamos mirando en estado de shock durante al menos otro segundo antes de salir corriendo hacia la carretera. Llegamos a casa y entramos por la puerta contando a mamá y papá lo que acabábamos de presenciar. Papá se rió. Les dije, chicas, nadie vive allí. Estaba empezando a frustrarme. Papá, en serio, Valentina también lo vio. Ambos simplemente lo ignoraron y no le dieron mucha importancia, siendo unos adolescentes estúpidos y todo eso. Valentina y yo decidimos volver a esa casa esa tarde y llevar al perro. Cuando regresamos, revisamos donde habíamos visto al niño por la mañana, pero ya no estaba. Jet estaba volviéndose loco, así que desatamos la correa de su collar y salió corriendo detrás de la casa y subió las escaleras. Llamamos, pero él no volvía. Genial. Ahora tenemos que ir a buscarlo, suspiré. Caminamos por la parte trasera y comenzamos a subir las escaleras lentamente. Eran viejas, chirriantes y temblaban con cada paso. Valentina llegó arriba antes que yo porque, admitámoslo, estaba asustada de muerte. Solo había llegado a la mitad antes de que Valentina llamara. «Oh, Dios mío, ¿qué es, Sammy?», llamó. «Tienes que ver esto». Entré directamente por la puerta principal que faltaba y tuve escalofríos de inmediato. Quería salir de allí, pero Valentina todavía estaba llamando a Jet
y él no había regresado aún. Caminamos por la cocina hacia una habitación abierta de la casa y encontramos a Jet sentado allí mirando una gran caja de cartón de al menos 1 metro de altura. Miramos dentro y estaba llena hasta arriba de cintas de video. Todo en mí estaba gritando que saliéramos. Valentina me miró y alcanzó lentamente para tomar una cinta cuando escuchamos pasos rápidos y pesados viniendo desde el frente de la casa, exactamente como si alguien estuviera corriendo hacia nosotros. Ambas entramos en pánico y salimos de allí. Era tarde en la tarde y estaba oscureciendo. Comenzó a llover mientras corríamos y al alejarnos miramos hacia atrás y vimos la figura de un hombre grande parado en la brecha de la ventana mirándonos. Cuando llegamos a casa estábamos sudorosas y sin aliento, tratando de explicarle a mamá y papá lo que acabábamos de presenciar. «Cintas de video, eso es extraño. ¿Trajiste alguna?», preguntó papá ahora curioso. Mi mamá no estaba tan interesada porque no creía en lo paranormal, así que optó por no creernos. Explicamos que cuando Valentina intentó agarrar una cinta, escuchamos lo que sonaba como alguien corriendo hacia nosotros, incluso aunque ya era oscuro afuera. Mi papá sugirió que fuéramos a dar una vuelta a la casa y echáramos un vistazo. Por alguna razón, aunque Valentina y yo estábamos absolutamente asustadas, todavía decidimos ir. Condujimos lentamente por el camino de tierra. Era oscuro y tenebroso. Todo lo que podíamos ver era la grava del camino directamente frente al auto, donde brillaban los faros. Nos detuvimos frente a la casa pensando que, aunque ya era lo suficientemente aterradora durante el día, parecía sacada de una película de terror por la noche. Nos sentamos en el auto con los faros iluminando directamente la vieja y espeluznante casa y la oscuridad que la rodeaba. Mi papá, Valentina y yo casi nos desmayamos. Juro que por un segundo mi corazón realmente se detuvo. Fue el sonido de un disparo. Sonó como si se hubiera disparado no más de un par de metros de nuestro auto. Papá puso inmediatamente el auto en reversa y lo giró para salir, cuando simplemente se detuvo. Mi corazón estaba a punto de salirse de mi pecho y le grité: «Papá, ¿qué demonios estás haciendo?». Valentina estaba casi llorando en el asiento delantero. Los miré a ambos y no estaban haciendo nada más que mirar directamente al frente del auto. Una cosa que noté en el camino fue que, como había llovido un poco antes, no había marcas o huellas en el camino. Fueron lavadas por la lluvia, así que nuestras huellas de neumáticos eran las únicas. Entonces vi algo sentado perfectamente erguido sobre nuestras huellas de neumáticos, una cápsula de bala. Es seguro decir que nunca volvimos a esa casa. Era bastante obvio que no éramos bienvenidos allí. Comencé a correr en la pista detrás de nuestra casa y tuve una experiencia mucho mejor. Hasta el día de hoy, muchas preguntas quedan en mi cabeza. Me pregunto qué demonios podría haber en esas cintas y por qué había una caja entera llena de ellas. Me pregunto a quién pertenecían y por qué eran tan misteriosas. Me pregunto qué habrá en esas cintas y por qué había una caja entera llena de ellas. Me pregunto a quién pertenecían y por qué eran tan importantes como para ser guardadas en una casa abandonada, en medio de la nada. Esta experiencia dejó una impresión duradera en mí. A pesar de que han pasado muchos años desde entonces, todavía puedo recordar claramente cada detalle de aquellos días. La sensación de miedo y tensión que experimentamos sigue siendo vívida en mi memoria. Desde entonces, he aprendido a confiar en mi intuición y a prestar atención a las señales de peligro. Aquel día nuestro instinto nos dijo que nos fuéramos de ese lugar lo más rápido posible, y estoy agradecida de haberlo escuchado. Aunque nunca sabremos qué había en esas cintas de video o quién estaba detrás de todo lo que sucedió. Esta experiencia me enseñó la importancia de estar alerta y cuidar de mí misma y de mis seres queridos. Esto ocurrió hace casi 30 años, cuando era niño, y sigue siendo una de las peores cosas que han sucedido en mi ciudad. Tenía 12 años y uno de mis amigos de la escuela desapareció. Su nombre era Gregorio, y estaba en mi clase. Gregorio era un chico nerd, pero todos lo querían de todos modos. Estábamos en los años 90 y nuestra escuela acababa de agregar algunas computadoras a la biblioteca. Gregorio era el único que sabía cómo usarlas. Incluso tenía que ayudar a los maestros y a la bibliotecaria. Gregorio usaba anteojos gruesos con la clásica cinta en el medio porque se le habían roto.
Dijo que sus padres no le comprarían nuevos marcos hasta que fuera un poco más grande, así que teníamos que arreglarnos con eso hasta entonces. No estaba allí cuando desapareció, pero algunos de los otros chicos dijeron que fue así. Él y algunos otros chicos estaban caminando de regreso a casa desde la escuela, cuando vieron a un hombre extraño entre los arbustos. Nadie pensó mucho en eso en ese momento y siguieron caminando. Salieron al callejón, pero luego Gregorio tuvo que doblar mientras los otros dos iban derecho. Esa fue la última vez que alguien lo vio. Fue como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. La única pista que teníamos era el hombre en el bosque, pero ni siquiera sabíamos con certeza si estaba involucrado. La policía buscó en el bosque y en los alrededores durante mucho tiempo, pero no encontraron nada. Durante muchos meses nuestro vecindario estuvo en cuarentena. No creo que me permitieran salir del alcance de un adulto durante al menos 6 meses. Sin embargo, la vida eventualmente continuó. Avanzamos rápido 4 años más tarde. Tenía 16 años y estaba en mi segundo año de secundaria. Nuestra secundaria estaba en un barrio diferente que estaba a unos 15 minutos en auto. Sin embargo, todavía me juntaba con los mismos chicos de mi escuela primaria. Mis mejores amigos eran Fermín y Matías, y los fines de semana solíamos pasar el rato en el sótano de Matías y jugar a los videojuegos. A veces caminábamos por ahí y tratábamos de encontrar una fiesta o simplemente pasar el rato en el parque. Una tarde, los 3 salimos con nuestras bicicletas para pasar el día. Había algunos bosques cerca de nuestro lugar y también algunos campos agrícolas y íbamos más lejos. Habíamos estado allí durante unas horas y era la 1 de la tarde. Estábamos rodeados de campos de colza por todos lados. Había un nuevo desarrollo de viviendas a lo lejos, pero aparte de eso, eran solo campos. De vez en cuando veíamos una vieja casa de campo. Estas eran granjas a escala industrial, pero solían ser granjas familiares pequeñas. Cuando las vendieron a las grandes compañías, las casas de campo ya no servían de nada, así que ahí seguían, cayéndose a pedazos. Ya habíamos pasado por 3 o 4 de ellas, pero después de un rato nos aburrimos y Fermín sugirió que revisáramos una de ellas. Matías y yo estuvimos de acuerdo, aunque podríamos meternos en problemas. Todas estas granjas eran propiedad de alguna compañía y podían ser bastante locas con respecto a la intrusión. Supongo que se vería mal si unos niños entraran y el techo se les cayera encima. Había una gran casa de campo más adelante a la derecha, así que decidimos dirigirnos hacia allí. Nos dimos cuenta de lo antigua que parecía. El revestimiento era todo de paneles de madera y cualquier rastro de pintura había desaparecido hace mucho tiempo. El techo era de tejas marrones y muchas de ellas faltaban, y las que quedaban estaban enrolladas. Las ventanas estaban todas tapiadas y había señales de advertencia por todas partes, pero no había ninguna valla que nos impidiera llegar. Había un candado grande en la puerta principal y parecía bastante seguro. Si íbamos a entrar en ese lugar, tendríamos que encontrar otra forma de hacerlo. Caminamos hacia la parte de atrás. Las ventanas también estaban cubiertas con madera contrachapada. Pero cuando vimos la puerta trasera, pensamos que tal vez no había forma de entrar. Había otro candado grande allí y parecía sólido. Ese lugar estaba sellado como el trasero de un delfín, y parecía que no había manera de entrar. Pero luego Fermín miró más de cerca la puerta trasera. Lo siguiente que supe fue que se abrió de par en par. Me sorprendió y caminé hacia mi amigo, que estaba sosteniendo el candado en la mano. Estaba cortado. Pensando que era nuestro día de suerte, los 3 entramos en la casa. La cocina estaba en la parte de atrás de la casa y parecía que habíamos retrocedido en el tiempo. Todo allí era de los años 70 u 80. Había incluso una taza de café en la mesa de la cocina. Había una gruesa capa de polvo que cubría todo, y estábamos dejando huellas en el suelo mientras caminábamos. Matías y yo entramos en la sala de estar, pero Fermín se separó y se fue en la otra dirección, donde más tarde supe que había un dormitorio. Estaba oscuro en la sala de estar, y la única razón por la que podíamos ver era por el pequeño espacio entre el marco de la ventana y la madera contrachapada que la cubría. Matías y yo nos quedamos allí hablando suavemente entre nosotros. Era un lugar espeluznante, pero ninguno de nosotros tenía miedo en ese momento. De repente, Fermín nos llamó con urgencia. Caminamos en la dirección de su voz y lo encontramos en uno de los dormitorios de la planta baja. ¿Qué pasa?, pregunté. Fermín no respondió, pero señaló hacia el suelo. Allí, tirados en el suelo, estaban unos anteojos rotos en el medio y arreglados con un pedazo de cinta. Tan pronto como los vi,
Supe en qué estaba pensando Fermín, porque yo estaba pensando lo mismo. Nuestras mentes fueron todas hacia Gregorio. Ninguno de nosotros tocó nada en ese lugar después de ver eso. Los tres salimos silenciosamente por la puerta trasera de la casa y la dejamos como la encontramos, tanto como fue posible. Montamos en nuestras bicicletas y nos dirigimos a casa, decididos a averiguar si los anteojos realmente pertenecían a Gregorio. Mientras montaba, me di cuenta de lo extraño que era que el candado de la puerta trasera estuviera roto. Eso tenía que significar que alguien había entrado en algún momento. ¿Podría haber sido Gregorio? Le conté a mis padres lo que encontramos tan pronto como llegué a casa. Pensaron que me estaba inventando cosas, pero aceptaron llamar a la policía de todos modos. Les dije en qué casa era, pero no me permitieron ir a ayudar. Pasaron unos días antes de que supiera qué había pasado. Cuando la policía registró el lugar, además de los anteojos, también encontraron una chaqueta que pertenecía a Gregorio. Eso lo confirmó, él estuvo allí. Esa fue la primera pista en el caso de su desaparición en años. A pesar de que la casa y los alrededores fueron registrados durante varios días, nunca se encontró ninguna señal de su cuerpo. Todavía pienso en él a veces, especialmente cuando paso por una de esas espeluznantes. Normalmente tenemos muchas caminatas y a veces me gusta simplemente conducir a algún lugar e ir a caminar por el bosque. Normalmente solo camino hasta cierto punto y luego regreso, pero esta noche decidí recorrer todo el sendero. Este sendero específico va desde un centro de visitantes en la cima de una colina. Luego baja por la colina está el sendero que te lleva junto a una antigua vía de tren abandonada, que solía utilizarse para mostrar gusanos luminosos, que ahora era solo un montón de chatarra oxidada. Decidí caminar por ese sendero. Eran aproximadamente las 4:30 de la tarde y empezaba a oscurecer un poco. Pensé que exploraría un poco y luego volvería a mi auto. A unos 200 metros de la estación principal había un viejo túnel utilizado por el tren. Este túnel había sido abandonado durante 3 años en ese momento. Allá fui hacia el túnel con mi pequeña linterna. Este túnel no podía tener más de 500 metros de largo. Mientras caminaba, sobre el sonido de mis pasos mojados golpeando el suelo, juro que podía escuchar a alguien siguiéndome y respirando sobre mí. Sentí que los vellos de mi nuca se erizaban. Me detuve en seco y giré con mi linterna. No había nada, solo una pequeña bola de luz desde la abertura del túnel. Comencé a caminar de nuevo y la sensación regresó. Luego, sobre mi propio aliento y el golpeteo de mis pasos, escuché algo. Escuché un susurro peligroso. «Sal, no necesitas decirme 2 veces», pensé. Sentí que mi gran cuerpo corría por el pequeño túnel diseñado para un tren diminuto y escuché los pasos detrás de mí. La luz de la boca del túnel se hacía más grande y más grande. Sentí la seguridad de la luz del día sobre mí. Luego tropecé y caí sobre mi estómago mientras aún estaba en el túnel. Cuando lo hice sentí esta presencia cerca de mí. Intenté levantarme, pero mi hombro me estaba matando. Mis piernas habían decidido que ya no querían funcionar más. Eventualmente me levanté, pero estaba cubierto de barro por todo el frente. Finalmente llegué a la seguridad de la luz del día. Caminando por la vía del tren pareciendo un espantoso extra de The Walking Dead, llegué a la pequeña estación y logré sentarme en uno de los bancos que había allí. Estaba tratando de estirar mi brazo para que ya no me doliera más. Luego, mientras estiraba mis piernas, miré hacia arriba a mi izquierda, y de pie en el andén había un tipo vestido con overoles marrones y una camisa blanca, luciendo sucio y despeinado. Te lo prometo, soy un tipo grande, pero nunca he corrido tan rápido en toda mi vida. Ahora estoy sentado en mi auto tratando de procesar qué diablos pasó, y en caso de que alguien se pregunte, sí, puedo tomar fotos de este lugar y no es difícil de acceder, pero solo volveré si es necesario.